¿Recuerdan Hércules? Gran película, geniales canciones, historia inspiradora. Chico se siente diferente a los demás y desea encontrar el lugar al que pertenece, decide convertirse en un héroe, entrena para hacerlo y lo consigue. El argumento es tan simple como vienen, y lo que más me gusta de esta película, después de las canciones, claro, es lo bien que funciona para ejemplificar el tema que voy a abordar hoy. En mi último video hablé de cómo ciertas piezas de ficción en los 90, principalmente películas de Disney, tenían un mensaje muy claro acerca de seguir tus sueños y todo es posible y una aventura genial te está esperando en algún lugar. También dije que, más recientemente y tras un periodo de transición, las películas de Disney han comenzado a responder a su propio viejo mensaje, básicamente diciendo, no, películas clásicas de Disney, este mensaje que dimos no era 100% acorde a la realidad, generó en los millennials demasiado idealismo y ahora todos ellos están deprimidos. Y mencioné algunos ejemplos de esto, a saber Monsters University, Ralph y Zootopia. Recientemente TikTok explotó cuando publiqué un fragmento de este video ensayo estableciendo una comparación entre la música de los millennials a mediados de los 2010 y las novelas de una de las generaciones de románticos del siglo XIX. Por lo tanto, aunque ya había empezado este video, decidí reescribirlo y hacerlo más largo. Va a haber partes en inglés, así que no olvides activar los subtítulos en español. Están en el rincón derecho inferior de la ventana. En fin, algunas personas me recomendaron profundizar un poco más en los temas que había tratado en el video anterior y eso es lo que planeo hacer en este. Para eso voy a centrarme en una de las películas que mencioné anteriormente como un claro ejemplo de Disney cambió su mensaje de demasiado idealista a solo un poquito más realista. Y mi favorita de sus películas de la última década, Zootopia. Solo para aclarar un detalle, no voy a tratar el tema de la alegoría del racismo y sus muchos problemas, puesto que creo que otros youtubers ya lo han abordado perfectamente. Jack Saint es un buen ejemplo en su video Zootopia, Umazu and the Failures of Race Allegory. Mi tema central va a ser explorar cómo esta película deconstruye el mensaje de sigue tus sueños que era tan típico en las películas de Disney de los 90. Así que empecemos, y recuerden, alerta de spoilers si no vieron Zootopia. Aunque, si no lo hicieron... ¡Fuera de mi propiedad! Porque esta película es espectacular. ¿Utilizar animales para simbolizar la discriminación es problemático? Sí, sí lo es. Y al respecto les recomiendo el video de Jack Saint. Pero las desventajas de esta película son mínimas comparadas con sus méritos. La animación es espléndida, el guión es bueno, los personajes son los mejores, más complejos, relatable, y sí, voy a usar la palabra relatable en inglés porque no tenemos equivalente en español, significa que es fácil identificarse con ellos, y carismáticos que he visto en Disney en mucho tiempo. Y posiblemente el elemento que le da su mayor encanto es la dinámica entre Judy y Nick. En serio, la historia adquiere una energía cautivante cuando estos dos están juntos. La forma en la que su relación progresa es muy creíble y la atracción entre ambos, que se manifiesta mediante una constante competencia de ingenios, es notable desde el principio. It's called a hustle, sweetheart. It's called a hustle, sweetheart. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Darling, I've forgotten your name. Officer Judy Hopps, CPD, how are you? If I wanted to avoid surveillance because I was doing something illegal, which I never have, I would use the maintenance tunnel 6B. The thing is, you don't need a warrant if you have probable cause, and I'm pretty sure I saw a shifty lowlife climbing the fence. So you're helping plenty. Come on. Are these two gonna hook up? No, and only the lame fans want that. Don't tell me how to enjoy things. Pero me adelanto. Empecemos desde el comienzo. Los primeros 10 minutos de la película son importantes, ya que presentan en sí mismos una historia con inicio, nudo y desenlace. Una que ya hemos visto muchas veces, de hecho. La de un héroe o heroína luchando por cumplir un sueño que, todos los demás le dicen, es imposible. Desde el principio nos queda claro quién es Judy. Una soñadora idealista, dedicada y responsable, cuyo sueño es convertirse en policía y mudarse a Zootopia. Una ciudad que ella cree una perfecta utopía en donde no existen los prejuicios ni las limitaciones y anyone can be anything, o todo el mundo puede ser cualquier cosa, frase que va a repetirse muchas veces a lo largo de la historia como símbolo de la visión de la realidad idealista que Judy intenta sostener. Yeah, in Zootopia, anyone can be anything. These guys, they be naked. Well, are you saying that because he's a sloth, he can't be fast? I thought in Zootopia, anyone could be anything.
A pesar de que todo el mundo le dice que no puede convertirse en policía porque es una coneja y la profesión sería demasiado peligrosa para ella, Judy, tras mucho esfuerzo y un montaje de entrenamiento como los de Hércules y Mulan, logra graduarse de la academia como primera de su clase y es asignada para trabajar en el centro de Zootopia. Este es precisamente mi punto. Una película de Disney de los 90 se habría centrado en el viaje de Judy para convertirse en policía hasta que finalmente conseguiría su sueño al final. Pero como dije antes, esa historia ya la hemos visto varias veces y Disney lo sabe. De hecho, no solo la hemos visto, quizás incluso la hemos vivido. Porque muchos de nosotros podemos identificarnos con la idea de luchar por tus sueños y ser persistente hasta conseguir lo que queremos. Y es posible que hasta lo hayamos logrado. Tal vez sí entramos en la universidad de nuestros sueños, conseguimos esa beca que tanto queríamos o nos mudamos al lugar en donde fantaseábamos con vivir desde nuestra infancia. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué cuernos pasó en esas películas después de que el protagonista consiguiera lo que quería? Porque sin duda la vida siguió para ellos después de eso, ¿no? Al fin y al cabo, siguió para nosotros. Y adivinen qué, no fue precisamente un cuento de fantasía musical y mágico. Así que, ¿qué se supone que hagamos ahora, Disney? ¿Cómo vamos a saber cómo vivir nuestras vidas si no nos lo dicen en una historia? Por suerte para todos nosotros los fracasados dependientes, Zootopia finalmente trata de contestar a esa pregunta, mostrándonos qué le pasó a la protagonista cuando su visión idealista choca con el mundo real de la adultez. No es la única película de Disney que lo hace, ni siquiera la primera, ya que Monsters University lo abordó de manera similar, pero sí creo que es uno de los mejores ejemplos. Judy es increíblemente relatable. Creo que cualquiera que haya estado obsesionado con cumplir su sueño de la infancia o adolescencia puede identificarse con ella. Es decir, miren esta escena en la que finalmente se está mudando a Zootopia, el lugar en donde siempre quiso vivir, y se pone a escuchar una canción pop sobre no rendirse para intensificar la sensación de «lo hice». Está convencida de que sus ideales son ciertos y de que solo le queda recoger los frutos de su esfuerzo y trabajo duro. Es decir, en su primer día de trabajo llega y le dice a un compañero: Hey, Officer Hops, you ready to make the world a better place? que es básicamente lo que ha estado diciendo que haría desde su infancia. Sin embargo, el choque comienza para Judy. En primer lugar, se da cuenta de que haber llegado hasta donde llegó no significa nada para su jefe ni sus compañeros de trabajo, quienes siguen sin tomarla en serio porque es una coneja. La película se esfuerza bastante por demostrarnos la deconstrucción del mensaje de sigue tus sueños que Judy comienza a experimentar. But sir, if you- Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and your insipid dreams magically come true. Su jefe no le asigna un caso y la obliga a trabajar escribiendo multas de parquímetro. Sin embargo, el auténtico golpe no viene hasta que Judy conoce a Nick. Es notable mostrar que lo primero que él hace cuando la ve es aprovecharse de su ingenuidad idealista para sacar una ventaja. En esta escena, cuando Judy conoce a quien cree es un zorro bebé que al crecer quiere ser un elefante, ella le dice: you want to be an elephant when you grow up? You be an elephant. Because this is Zootopia. Anyone can be anything. Judy representa en este momento la parte más irrealista del mensaje de sigue tus sueños. Es decir, personalmente creo que está siendo muy amable en esta escena. Uno no debería ir por ahí destrozando los sueños de los niños, pero un zorro no puede literalmente convertirse en un elefante, Judy. Al menos no hasta que la bioingeniería haya avanzado bastante más. ¿No te preocupa la desilusión que este niño va a encontrar si sigue ciegamente tu consejo? Y la película parece concordar con esta idea de que Judy es poco realista, porque, pocos minutos después de esta escena, Nick le dice: Tell me if this story sounds familiar. Naive little hick with good grades and big ideas decides, hey, look at me, I'm gonna move to Zootopia, where predators and prey live in harmony and sing kumbaya. Only to find, whoopsie, we don't all get along. And that dream of becoming a big city cop? Double whoopsie. She's a meter maid. And whoopsie number threesy, no one cares about her or her dreams. And soon enough, those dreams die, and our bunny sinks into emotional and literal squalor, living in a box under a bridge, till finally she has no choice but to go back home with that cute, fuzzy-wuzzy little tail between her legs to become... You're from Bunny Burrow, is that what you said? So how about a carrot farmer? Does that sound about right? Simplemente me encanta esta interacción. En este momento, Nick representa exactamente lo opuesto de lo que Judy representa. Él ha experimentado en carne propia qué tan cruel puede ser el mundo real y ha decidido actuar en consecuencia. A diferencia de ella,
Es directo, streetwise, y dice las cosas exactamente como su experiencia personal le ha enseñado que son. Además, adoro la forma en la que le dice ok después de que ella le aclare de dónde es. I grew up in Bunnyboro. Okay. Su tono y expresión facial muestran la condescendencia que siente por ella, casi sin necesidad de todo el discurso que le sigue. Más tarde nos enteramos, sin embargo, de que también Nick ha experimentado una gran desilusión en el pasado, y por lo tanto utiliza el cinismo y la astucia como una armadura para sobrevivir en un mundo injusto. What is your problem? Does seeing me fail somehow make you feel better about your own sad, miserable life? It does, 100%. Y es gracias a esto que sabemos que el mensaje de la película no es 100% cínico. Sí, Judy aprende mucho de la astucia de Nick, pero él también se siente inspirado por el idealismo de ella. Los dos cambian la vida del otro y aprenden a apoyarse mutuamente a pesar de sus distintas visiones del mundo, que terminan fusionándose al final, para formar un punto de vista menos reductivo. Turns out, real life's a little bit more complicated than a slogan on a bumper sticker. Real life is messy. We all have limitations. We all make mistakes. Pero, volviendo a cuando Judy conoce a Nick, es a partir de este momento que comienza a experimentar la dureza de la adultez y el mundo más allá de sus ideales infantiles. Empieza a sentirse frustrada con su trabajo, deprimida en su casa, no puede pagar comida. Como dije, es un personaje con el cual resulta muy fácil identificarse. Hasta que... It may have something to do with biology. What do you mean by that? I mean, it's not like a bunny could go savage. Saben, la segunda vez que vi esta película ya sabía que esta escena estaba viniendo y aún así me sentí tan decepcionada de ella. Es decir, entiendo que solo está repitiendo lo que escuchó más temprano porque está nerviosa. Además, una película sobre superar los prejuicios inconscientes es una idea interesante si se hace bien. No solo eso, sino que el hecho de que Judy sea likeable como protagonista solo vuelve esta escena más potente emocionalmente. Experimentamos la desilusión que ella siente de sí misma porque también nosotros, la audiencia, estamos decepcionados de ella. Y esto es un punto importante. La película no se trata solo de la desilusión que Judy experimenta con el mundo real, sino de la desilusión que experimenta de sí misma. Zootopia no estuvo a la altura de sus expectativas, y quizás ella habría podido vivir con eso, esforzándose y haciendo lo posible por mantener sus principios. Pero no es hasta que Nick le demuestra que ella misma no está a la altura de sus ideales que se deprime al punto de darse por vencida. Y creo que todos podemos identificarnos con eso. ¿Quién no se ha sentido desilusionado de sí mismo alguna vez? ¿Quién no se sentía moralmente intocable en la niñez y adolescencia para luego darse cuenta de que podía cometer los mismos errores que consideraba despreciables? Judy recibe una gran oportunidad laboral, pero la rechaza porque sus ideales son más importantes para ella que su carrera. No le importa triunfar materialmente si ella misma se encuentra pasando por un conflicto interno entre la idea que tenía de sí misma antes y la que tiene ahora por culpa de sus propias acciones. Pronto, sin embargo, se da cuenta de que sus ideales no eran completamente falsos. Sí, tal vez Zootopia no es perfecta, tal vez la sociedad puede ser injusta y ella misma puede ser humana, metafóricamente, y cometer errores. Pero eso no significa que deba dejar de intentar hacer del mundo un lugar mejor. Como le dice a Nick, los depredadores no deben sufrir por sus errores. Judy elige priorizar el bien de los demás, y es en este intento por seguir luchando por lo que es correcto que consigue hacer las paces con Nick y recuperar su camino en la vida. Aunque mediante ciertas conveniencias argumentales, al final Judy consigue vivir su vida soñada, tan imperfecta como ésta pueda ser. Decide aceptar la existencia de las imperfecciones, las integra a su visión de la realidad, y crea una nueva narrativa para sí misma, más compleja, que va más allá de solo sigues tus sueños sin importar nada y acabarás en un lugar perfecto, en donde todo es perfecto y todos te aplauden. Mientras que Monsters University nos dice, hay más de una forma de cumplir un sueño, Zootopia nos dice, tu sueño puede no ser tan perfecto como imaginabas. Y eso está bien. Podés trabajar a partir de eso, podés aprender de eso. Y al final, incluso si no lográs cambiar el mundo, vas a cambiarte a vos mismo para mejor. Vos mismo vas a convertirte en una persona más valiosa y sabia gracias a este proceso. Y eso puede reflejarse en los demás y en el mundo, siempre y cuando no dejes de intentar. O sea, vamos chicos, es una película de Disney. El mensaje obviamente no iba a ser, date por vencido y resígnate a una vida de mediocridad, soquete. I'm not a warrior. I'm a pig boy.
Wow, los 80 fueron raros.